Ante la amenaza del coronavirus, muchos obispos han dado ciertas indicaciones para tomar en cuenta al momento de participar en la Santa Misa. Por ejemplo, que se omita el saludo de paz y que se reciba la comunión en la mano, no en la boca. Pues ante esto, muchos católicos están rasgando las vestiduras, sobre todo del tema de recibir la comunión en la mano. Quiero dedicar esta reflexión a este tema, pero no es mi opinión, sino más bien qué dice la Sagrada Escritura, qué dicen los santos al respecto, qué dice la Iglesia. Y voy a dividir esta reflexión en 4 puntos específicos. Primer punto, uno de los argumentos que dicen es que no somos dignos de tocar el cuerpo de Cristo, no somos dignos de recibirlo en las manos. Cuando escuchaba y leía esto, se me venía en mente aquella cita bíblica en donde Pedro no quiere dejarse lavar los pies por Jesús. Y el argumento es que no se sentía digno. Y le dice, Señor, tú jamás me vas a lavar los pies a mí. Y Jesús fue tajante con Pedro. Le dice, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y la respuesta de Pedro fue, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos. Es decir, Pedro no hizo lo que él quería, obedeció lo que Jesús le estaba indicando. Vemos entonces la humildad y obediencia de Pedro. Y también aprendemos que en efecto no es que somos dignos, es que Cristo nos hace dignos cuando viene a nosotros. Aunque le recibamos en la boca, aunque estemos en gracia, no somos dignos de recibirle. Es Él quien nos hace dignos con su presencia. El segundo punto es muy delicado porque he visto muchas páginas disque católicas e incluso sacerdotes que están animando a desobedecer a los obispos y dicen, no, tú recíbela en la boca. ¿Qué podemos decir al respecto? Hay un numeral muy fuerte en el diario de Santa Faustina, es el numeral 939. Dice lo siguiente, Satanás puede ponerse el manto de la humildad, pero no es capaz de vestir el manto de la obediencia, y es aquí donde se revela toda su maldad. Esto decía Santa Faustina en su diario. ¿Y qué hacer entonces al respecto? ¿Desobedecer o obedecer? Si estoy recibiendo una indicación de las autoridades legítimas, hay que obedecer. He visto también que está circulando mucho una foto o una imagen de San Carlos Borromeo, en donde está dando la comunión en la boca en medio de la epidemia de la peste. Y está muy bien, excelente si así lo hizo el santo. Ahora bien, yo no me imagino a San Carlos Borromeo obedeciendo a su autoridad si le hubiera indicado dar la comunión en la mano. No me lo imagino desobedeciendo. Si el Papa le hubiera dicho, da la comunión en la mano, no me lo imagino desobedeciendo. Veamos qué dice la Escritura al respecto. Romanos 13, versículo 1. Dice así, sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. La obediencia nos la enseña Jesús, nos la enseña Pedro, nos la enseña San Pablo, nos la enseñan los santos. Y como decía Santa Faustina, hay que tener cuidado porque el diablo nos va a incitar a que desobedezcamos, a que seamos rebeldes. De hecho, en este primer domingo de Cuaresma de eso hablan las lecturas. La primera lectura, Génesis capítulo 2, versículo 7 en adelante, habla del primer pecado de Adán y Eva. ¿En qué consistió? En la desobediencia. Dios les había dicho, pueden comer de todos estos frutos menos de este árbol. Pues ahí va el diablo y les dice, hagan esto. Cuidado con el pecado de la desobediencia, sobre todo en temas tan delicados. Vemos también el Evangelio, Mateo 4, del 1 al 11. El diablo tienta a Jesús y le quiere hacer desobedecer. Le quiere hacer apartarse de la voluntad de Dios.
Y Jesús le responde con la escritura, le responde con la oración, le responde con el ayuno. Esto es entonces el segundo punto, obedecer lo que se nos indica a través de las autoridades legítimas. Tercer punto, ¿cómo hacerlo entonces? ¿Cómo comulgar? Es decir, si voy a recibir la comunión en la mano, ¿cómo hacerlo? Otro error que se está divulgando es que dicen esto de recibir la comunión en las manos es fruto del Concilio Vaticano II, es fruto de estos sacerdotes modernistas. No, no es así. San Cirilo de Jerusalén, y atención a este dato, en el año 389 después de Cristo, San Cirilo de Jerusalén ya hablaba de la comunión en la mano. Él decía lo siguiente en sus catequesis mistagógicas: con la mano izquierda, decía San Cirilo, formas un trono para la derecha, pues ella recibirá al Rey. Ahueca la palma de la mano y recibe el cuerpo de Cristo diciendo amén. Esta práctica entonces no es del Concilio Vaticano II ni el capricho de un obispo o de un sacerdote. Ya desde los primeros siglos esta práctica era permitida. Los que ven este video, fíjense, les explico lo que decía San Cirilo. ¿Cómo se recibe la comunión? La mano izquierda se pone y luego la mano derecha se pone abajo y luego ahí se recibe el cuerpo de Cristo y luego se toma con la mano derecha el cuerpo de Cristo y se lleva a la boca. Y la misma mano izquierda sirve como patena para que no caiga ninguna partícula. Y después de haber comulgado, reviso la mano, que no quede ninguna partícula. Y si hay alguna, con un poquito de saliva, la consumo. De tal manera que no se profane el cuerpo de Cristo. Pues esto decía San Cirilo. Y por último, para concluir, hay un texto de Redemptionis Sacramentum, el numeral 92, que habla precisamente de recibir la comunión en la mano. Este es un documento que muchos también lo están citando, Redemptionis Sacramentum. Pues fíjense lo que dice el numeral 92. Ojo, aunque todo fiel tiene siempre derecho a elegir si desea recibir la Sagrada Comunión en la boca, está diciendo, el fiel tiene derecho a pedir recibirla en la boca. Si el que va a comulgar quiere recibir en la mano el sacramento, en los lugares donde la conferencia de obispos lo haya permitido, con la confirmación de la Santa Sede Apostólica, se le debe administrar la Sagrada Hostia. Sin embargo, póngase especial cuidado en que el comulgante consuma inmediatamente la hostia delante del ministro y ninguno se aleje teniendo en la mano las especies eucarísticas. Si existe peligro de profanación, no se distribuya a los fieles la comunión en la mano. ¿Qué está diciendo este numeral? Si la conferencia episcopal, si un obispo autoriza o pide expresamente que se dé la comunión en la mano, así hay que hacerlo, hay que obedecer. No se trata de un capricho de un obispo, no se trata del capricho de un sacerdote, mucho menos se trata de la intención de profanar la Eucaristía. Todo esto, estas indicaciones, estas prácticas, se hace pensando en el bien de las almas. Sabemos que este virus, esta enfermedad se transmite a través de la saliva, a través de toser, y se los digo como sacerdote, cuando damos la comunión, sin mala intención, por supuesto, pero muchos nos dejan saliva en los dedos, sin mala intención, y no pasa nada. Estamos para ello, ¿no? Entonces, si yo doy la comunión en la boca, esta persona me deja un poco de saliva, el siguiente va a tomar esta saliva si yo vuelvo a tocar su lengua o sus labios. Esto entonces, estas indicaciones que están dando los obispos, no es por capricho, no es por profanar el cuerpo de Cristo, es por el bien de las almas, sabiendo obedecer las autoridades civiles y las autoridades eclesiásticas. Así es que, ¿es pecado recibir la comunión en la mano? No, no es pecado. Es pecado desobedecer. Ten mucho cuidado, porque el diablo, como dice Santa Faustina, puede vestirse de falsa humildad, pero nunca de obediencia. Hay que tener cuidado con esas personas que nos incitan a desobedecer. Hay que respetar las autoridades eclesiásticas legítimas y lo que nos están indicando, pensando en el bien de las almas, pensando en el bien de todos.
Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San. Ayúdame a compartir esta reflexión.